Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en el primer meetup del mes de febrero de la comunidad WordPress CDMX. El día de hoy tenemos el tema plugins con IA en WordPress. Nuestra compañera Jessie nos va a hacer favor de presentar al ponente de esta noche. Jessie, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos a Diana Marcela Rodríguez, por aquí nos acompaña. Ella es de Colombia. Ella es desarrolladora web, es psicoeducadora y es directora de Mentalis. Y tiene muchísima experiencia en toda la parte de creación de plataformas, soluciones digitales en WordPress. Aparte también es embajadora Women Tech Maker y ha dado conferencias en distintos países. Básicamente, ella se centra en integrar inteligencia artificial ética y tecnología humana en proyectos de impacto social y educativos. Y su trabajo se centra en el desarrollo responsable de herramientas digitales que priorizan la privacidad y la equidad de bienestar en las personas. Entonces, pues aquí ya nos va a hablar un poquito sobre crear plugins con IA. Adelante, Diana. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Julio. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la presentación. Pues, como les decía Jessica, eh, soy Diana Marcela. Y aparte de lo que ya les mencionaba Jessica, pues bueno, por ser psicoeducadora, porque yo me formé primero en tecnología, en ingeniería de sistemas y demás, pero luego me formé en psicología y entonces haber empezado a comprender los riesgos pues que trae tiene la tecnología para el bienestar humano, fue lo que me llevó como a profundizar en todo este tema de la ética en la tecnología. De hecho, en el 2022 escribí un libro guía para padres sobre el uso de dispositivos digitales en niños, niñas y adolescentes, como el uso adecuado, partiendo pues de que hay muchas plataformas que no están diseñadas precisamente para los niños y que pueden afectar su bienestar mental, su bienestar psicológico en general. Entonces, en esta charla, pues bueno, vamos a hablar del tema de la creación de plugins en WordPress, pero sí que vamos a hacer bastante énfasis en el tema ético de cómo crear esos plugins, cómo crear esas herramientas, pero siempre priorizando pues, la ética y el bienestar humano. Entonces, bueno, a continuación les voy a compartir eh, mi pantalla para que iniciemos pues, con este espacio. Listo, creo que allí estamos, allí ya la pueden ver, ¿verdad? Fuerte y claro. Bueno, cualquier cosa de pronto, porque lo que pasa es que aquí en Colombia, bueno, en la ciudad donde estoy, llovió fuertísimo, fuertísimo hoy, entonces la conexión ha estado un poco inestable, entonces cualquier cosa que de pronto vean que se paró o algo, me lo hacen saber, por favor, para o repetir o buscar como otra alternativa allí para seguirles compartiendo. Cualquier pregunta o inquietud, cualquier como intervención que quieran hacer, con gusto aquí estoy como para eh, responder y bueno, para que interactuemos un poco, que creo que hace más interesante la charla. Entonces, bueno, quiero que empecemos un poco con, dame un momentico, si se está viendo la pantalla, creo que se me fue. Listo, por aquí. Bueno, para iniciar, pues, abro un poco como con las generalidades, y es que sabemos que WordPress, más que una herramienta para el desarrollo de sitios, por ejemplo, plataformas en la web, más que una herramienta pues, de gestión de contenido, es una infraestructura global, ¿no? Entonces sabemos que eh, más o menos el 40% de la web utiliza WordPress. De hecho, es como más o menos, creo que es como el 43% exactamente. Y eh, el hecho de que sean tantas webs, porque si hablamos de un 40%, podríamos decir que son más o menos 594 millones de sitios web que utilizan WordPress, ¿no? Es a nivel global, pero eso es bastante. Incluso haciendo investigación, veía que esos casi 600 millones de sitios web que se crean en WordPress, que hay en WordPress, podríamos decir que cada
7 minutos se hace un sitio web. Es decir, que por lo menos a lo largo de esta charla que vamos a tener, se están creando muchos sitios web utilizando WordPress. Entonces, este hecho de que nosotros, pues como comunidad WordPress, creemos, desarrollemos plugins, pues esto tiene, a ver, toma una responsabilidad importante, ¿no? Nos hace actores responsables de lo que sea que creemos. Y ahorita hablando de inteligencia artificial, pues es un tema, se vuelve un poco más delicado e importante por todo lo que la inteligencia artificial trae, ¿no? Todo lo que se va creando, la tecnología ha avanzado en los últimos años más rápido que como que en un milenio casi, pero todo ese desarrollo tan avanzado y tan rápido también tiene unos riesgos y como avanza tan rápido, no nos permite en ocasiones darnos cuenta o hacernos conscientes de los riesgos que esto tiene. Esto sucede mayormente con los usuarios, ¿no? Los usuarios utilizan aplicaciones, plataformas en la web y no se cuestionan algunos riesgos que esta podría tener. Y nosotros como desarrolladores, en ocasiones nos puede pasar lo mismo, porque va avanzando la tecnología, entonces llegó una nueva herramienta, se actualizó un nuevo modelo, llegó esto nuevo, y lo que hacemos es irlo utilizando, pero generalmente no nos cuestionamos o no revisamos o no tenemos en cuenta algunos riesgos que estas actualizaciones o estas nuevas herramientas que van llegando pueden ir teniendo. Y nosotros como desarrolladores tenemos cierta responsabilidad en lo que creamos. Por eso es que hablar de ética en la tecnología es bastante importante, porque al final no se trata solamente de utilizar las nuevas herramientas, en este caso puntual que tiene que ver la charla, no es solamente un tema de usar la inteligencia artificial, sino que también es un tema de utilizar respeto. Para hablar de esto es importante tener dos conceptos clave, comprenderlos. El uno son las externalidades tecnológicas. Y cuando hablamos de externalidades tecnológicas, o externalidades como tal ese concepto, hacemos referencia como a los efectos secundarios que puede tener una plataforma o una aplicación que nosotros creemos. Entonces, pues, un ejemplo súper claro y que se está dando justo en este instante, en este momento, es las redes sociales. Entonces, hablemos de Facebook, por ejemplo, Facebook, Instagram, bueno, de Meta. Podríamos decir que el objetivo inicial o principal de Facebook, que fue la primera pues, red social del ecosistema pues, que es Meta, Facebook tenía como objetivo, digámoslo así, yo sé que no es así, ya más adelante les voy como contando un poco. El objetivo principal de Facebook era conectar a las personas, conectar al mundo, que yo que estoy aquí en Colombia pueda estar dando esta charla con ustedes o podría chatear, no sé, hablar con Jessica, por ejemplo, para tener este espacio por medio de Facebook. Esto antes de las redes sociales, no solo de Facebook, sino de las que estaban antes, pues esto no era posible. Si no nos vemos en persona o de pronto tener una llamada de larga distancia, pero ¿cómo me conozco con la otra persona? Entonces Facebook buscaba que conectar a las personas, conectar a la gente. Y esto ha sido bueno porque por ejemplo, casos incluso de trasplantes, no sé, de riñones, y entonces hay un donador en otro país que me pueda donar a mí un órgano que necesito para vivir, por ejemplo. Está excelente el pensamiento o la razón por la cual se creó Facebook, conectar a las personas, que los abuelos que viven en otro país o en otra ciudad puedan ver a su nieto que vive en otra parte, puedan hablar con él, ¿cierto? Todo esto está excelente, tiene un muy buen propósito. Pero ¿qué pasó después? Allí vienen las externalidades, los efectos secundarios, esas otras cosas que suceden que no es principalmente lo que se buscaba, el objetivo pues de la creación de la plataforma, pero que se dio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa actualmente con Facebook o qué viene pasando? Pues que hay adicción a las redes sociales, que están los jóvenes pues con el tema del FOMO, con temas de autoestima afectados pues, está todo y todos estos temas de salud mental que les está afectando
principalmente a los más jóvenes, y entonces justo esta semana inició el juicio y está Zuckerberg pues en ese juicio por la demanda que se hizo debido a la adicción que presentan sus redes sociales para los más jóvenes. Entonces, si de pronto han visto, pues han habido casos incluso de suicidios, de niños, de menores de edad, de adolescentes, de jóvenes. Podríamos ver el tema de las fake news, de las noticias falsas, de los retos que se hacen en redes sociales que afectan principalmente pues a los menores de edad, incluso nosotros siendo, o bueno, asumiendo que todos los que estamos aquí somos adultos, incluso a los adultos, también nos hemos visto que creemos noticias falsas y demás, entonces imagínense pues un niño, una adolescente, que aquí metiéndole un poquitico de psicología al tema, su cerebro racional no está completamente desarrollado, por tanto, es mucho más fácil que un adolescente o un niño crea una noticia cualquiera. eh, que nosotros, pues que somos adultos y ya estamos un poco más desarrollados en ese sentido, tenemos un poco más de pensamiento crítico, si nos pasa a nosotros, cuanto más a un menor. Entonces, todo esto, todas estas situaciones que se han venido dando, por ejemplo, pues con Facebook, con estas redes sociales, son externalidades, efectos secundarios de una plataforma que supuestamente inicialmente lo que buscaba era conectar a las personas. Una vez se empieza a comprender el negocio que tiene una red social, entonces se crea todo un sistema para enganchar a las personas. De hecho, en el desarrollo de plataformas tan grandes como estas, hay psicólogos, ¿no? Expertos en neurociencia, y uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver un psicólogo, alguien de neurociencia en el desarrollo de una plataforma? Ah, pues que ellos saben cómo funciona el cerebro, saben qué engancha a una persona, entonces vamos a utilizar toda esa información para enganchar a los usuarios, para que los usuarios estén en mi plataforma y no estén en YouTube, no estén en TikTok, no estén viendo la televisión, no estén viendo Netflix, sino que estén en la mía. Entonces es una competencia por la atención, y esto tiene esas consecuencias que son las externalidades. Y, por ejemplo, hoy tenemos a Zuckerberg en juicio por esto. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de aplicaciones, de plataformas, o en este caso de plugins, para los sistemas pues, en los que estemos trabajando, pues hay que tener en cuenta este concepto que son las externalidades. Revisar, preguntarnos cuáles pueden ser las externalidades de este sistema que estoy haciendo, porque todo lo que se puede prevenir, pues hay que procurar prevenirlo. Hay que tener en cuenta esas cosas que pueden darse para evitar pues que se den. El otro concepto que van allí de la mano es la escalabilidad del impacto. Entonces, sabemos, les decía ahorita las cifras de la cantidad de sitios que funcionan pues con WordPress. Entonces, imaginémonos, de esos 590 millones de sitios web que están en Internet hechos con WordPress, si nosotros creamos un plugin, porque podríamos crear un plugin para nuestra plataforma, no sé, para la plataforma de nuestra empresa o de la empresa donde trabajamos, y es un plugin privado que lo estamos utilizando solamente allí. Pero si es un plugin que va a estar en el directorio de plugin de WordPress, de esos 5.000 millones, de esos 500, perdón, de esos 500 millones de sitios web, casi 600 millones de sitios web que existen, que están hechos con WordPress, si yo llego al 1%, estaría llegando a casi 6 millones de webs. O sea, 5 millones, 5.900.000 algo de webs con mi plugin. Entonces, ese plugin que yo estoy creando, ¿cuáles son las externalidades que esto tiene? ¿Cuáles son los riesgos que esto tiene? Porque al estar en una infraestructura como los WordPress, si yo creo un plugin que puede afectar a las personas, que pueden tener algunos riesgos de seguridad, no son 3 personas ni 10 las que estamos afectando, son muchísimas, porque estamos hablando de más de 5 millones de sitios web que podríamos afectar solamente llegando al 1%, ¿no? Asumiendo que llegamos al 1%, ¿no? Imagínense si llegamos a más. El 1%, 5 millones de sitios web, y cada sitio web, ¿cuántas personas lo utilizan? Entonces, estos dos conceptos, las externalidades y la escalabilidad del impacto, son sumamente importantes, y esto nos lleva a hacernos unas preguntas que debemos resolver
antes de empezar el desarrollo, para poder que en esa programación, en esa arquitectura que vamos a empezar a crear para desarrollar ese plugin, pues tengamos en cuenta esto y busquemos prevenir lo máximo posible para evitar pues afectar a nuestros usuarios. Entonces, a ver, la pregunta en este caso no es si debemos usar la IA, ¿no? Porque de pronto uno dice, uy, no, eso es un riesgo muy alto, entonces no usar inteligencia artificial como que está muy complicado. No, no es necesario, no es solo, no es pensar como que si debemos usarla o no, porque de hecho, pues son herramientas que están y que es importante pues que nosotros las utilicemos. Y sacarle todo el provecho, ¿cierto? Como que podemos utilizarlas, claro que deberíamos utilizarlas, pero la pregunta aquí no es si debemos usarlas, sino si debemos usarla así. Entonces, estoy utilizando inteligencia artificial porque estoy creando un plugin que me va no sé, a dar descripciones para los productos que estoy haciendo en WooCommerce. Entonces, ¿cómo debo usarla? ¿Podría usarla así como lo estoy pensando? ¿Con qué criterios? ¿Con qué límites? ¿No? Son muchas preguntas las que nos podríamos hacer cuando estamos desarrollando, cuando vamos a utilizar pues, la inteligencia artificial, porque la pregunta no es si usarla o no, sino cómo la uso, ¿no? Entonces, miren, antes de continuar, me gustaría, o para que dinamicemos la charla, que pensemos y compartamos allí en el chat alguna externalidad que quizás no habíamos visto o que sí, quizás sí hemos visto en algún desarrollo en el que estemos trabajando, en el que hayamos trabajado, de pronto en la plataforma de nuestro trabajo, de la universidad, bueno, según el contexto. Pensémonos en una externalidad que pueda existir y, y, y bueno, digamos que adicional, si queremos, podríamos añadir una pregunta más a esto de cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial. Pero principalmente pensemos en una externalidad que podríamos, que nos encontramos pues en este momento en, en, en algún sistema que estemos desarrollando. Entonces, yo voy a empezar, mientras vamos allí escribiendo en el chat alguna externalidad que podríamos ver. Eh, Empiezo con, bueno, yo he estado el año pasado, desarrollamos una plataforma que es para la gestión de casos en la vulneración de derechos en salud en Colombia. Entonces, el sistema de salud en Colombia, pues, es complejo. Se vulnera mucho este derecho. Entonces, por decir algo, por ejemplo, una persona le enviaron un medicamento para alguna enfermedad crónica que tiene, entonces le tienen que dar un medicamento y ese medicamento se lo tiene que tomar cada 15 días, por ejemplo. Entonces la EPS, que es como la prestadora del servicio, le debe entregar el medicamento cada 15 días y resulta que llega un día en el que dicen no, no, ya no le van a entregar más el medicamento a esta persona, no se lo están entregando, hacen derechos de peticiones, hacen tutelas y no les entregan el derecho no les entregan el medicamento. Entonces, ¿qué le toca hacer a la familia? Pues tienen que comprar el medicamento ellos mismos porque la EPS no lo está entregando. Y lo que pasa es que el gobierno paga para que la EPS entregue el medicamento, pero no lo están entregando. Entonces, en la plataforma lo que hace es que toma ese tipo de casos, tenemos la inteligencia artificial que está entrenada con las leyes de salud de Colombia, el caso pasa por la inteligencia artificial y ella le indica a los gestores de la plataforma cómo se debe abordar el caso, qué tipo de herramientas se debe em, bueno, se debe ejecutar, qué tipo bueno, perdón, es que se me da la palabra, pero sí, en este caso la inteligencia artificial nos diría si habría que hacer un derecho de petición, si habría que hacer una tutela, si hay que hacer alguna demanda, qué se tendría que hacer con la EPS para exigirle que entregue el medicamento al paciente. Eso es lo que hace la inteligencia artificial, ¿verdad? En este caso, en esa plataforma. Entonces, una de las externalidades que podría haber en esta plataforma es la fuga de datos personales, porque los datos
que en salud son datos confidenciales, las historias clínicas, toda esta información es confidencial. Entonces, esos datos que entran al sistema de inteligencia artificial es necesario que se cuiden, que se filtren, porque son datos confidenciales, altamente confidenciales. Entonces, allí había una externalidad. Entonces, en el desarrollo de esa plataforma, ¿qué tenemos que pensar? En minimizar esa externalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, más adelante miramos algunas opciones que les traigo de cómo podríamos prevenir pues este tipo de efectos secundarios o externalidades. Ese es un ejemplo que coloco yo y es un ejemplo real. Cuéntenme ustedes alguno que participe y nos cuente, nos dé un caso la plataforma que estén desarrollando, de su trabajo, y nos cuenten alguna externalidad que pueden ver. O entre todos podemos pensarnos en externalidades, en efectos secundarios que podría tener una plataforma como esa. Si quieren pueden abrir sus micrófonos o en el chat y yo los leo. Diana, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo garantizan la protección de los datos personales y más historial médico, que es en este caso lo que estabas compartiendo, es bastante delicado? Sí, bueno, a continuación voy a mostrar algunas opciones que podríamos utilizar para el uso de inteligencia artificial en los plugins que creemos. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, un sistema que sea propio y que esos datos, cuando ingresen al sistema de inteligencia artificial, se queden solamente con nosotros, por ejemplo. Entonces, la empresa, en este caso, pues la empresa aquí en Colombia, la que hicimos, se llama Manglar Salud. Ella es la que va a tener esos datos y no se van a jugar hacia otros sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos utilizando la API de OpenAI, por ejemplo, entonces hay unos datos confidenciales que no van a llegar hasta allá. Eh, y también hay unos filtros que podríamos utilizar, que también más adelante lo vamos a ver, para evitar que los datos personales lleguen hasta el sistema de inteligencia artificial, solamente llegue el caso, pero no tome los datos que son privados. Ya a continuación les voy a mostrar cómo, pero sí hay forma como de filtrarlos para evitar que estén como divagando allí. En Mm, este caso, la inteligencia artificial es complejo y es muy importante que lo podamos tener en eh, cuenta. Julián nuestro compañero Julián nos quiere compartir un caso y también Darío. Le damos la palabra primero a Julián y enseguida a Darío para que nos compartan su caso, por favor. ¿Se me escucha bien? Por cuestión del U- micrófono. ¿Todo bien ahí? un poquito lejos, A ver, déjenme lo cambio, dame un segundo. claro que sí. Oye, pues qué interesante lo que nos cuentas, Diana. Vamos a escuchar los casos de nuestros compañeros y estoy seguro que esto va a enriquecer muchísimo la conversación. Gracias, gracias. Ya se me escucha mejor ahorita, ¿verdad? 100%. Espero. Perfecto. Entonces, el caso que yo tenía, donde justo me gusta la premisa, ¿no? De no es tanto si debemos usar la inteligencia artificial, sino dónde debemos usarla. Y pues yo en mi caso, en mi trabajo, soy business analyst y project manager. Entonces, cuando estoy haciendo las secciones de discovery, yo creo que a mí me ayuda mucho la inteligencia artificial para dos cosas. La primera, para darme un poco más de perspectiva, porque pues al final yo solo soy una persona, o sea, soy una única persona, y cuando estoy viendo dependencias, riesgos y sobre todo casos límite donde las cosas pueden salir mal, sobre todo para las pruebas, la inteligencia artificial me ayuda para ver ese tipo de casos de prueba y cosas que podría no estar considerando. Y pues sí, a veces da cosas que no son exactamente lo que busco, pero más de una vez me ha ayudado a prevenir cosas que podrían haber sido considerables si llegaran a pasar. Y la otra es en la redacción de documentos, porque pues muchas veces se hacen exactamente los mismos documentos con el contenido ligeramente diferente dependiendo del proyecto que se esté manejando. Entonces, para ahorrarme un rato con cuestiones de formato, me ayuda mucho también la inteligencia artificial.
Ahí dentro de los criterios, como mencionabas, creo que es importante considerar, por lo menos en el caso que estoy compartiendo, las políticas de la empresa, porque donde estoy ahorita están súper a favor de la inteligencia artificial y de hecho estamos desarrollando un agente de inteligencia artificial personalizado con la API de OpenAI, entonces pues están muy a favor y no hay problema en ese aspecto. Sin embargo, pues se trabaja en otros lugares donde están totalmente en contra y está muy prohibido justo por cuestiones de confidencialidad, entonces hay que ver hasta dónde está la posibilidad de compartir cosas sobre proyectos internos con la inteligencia artificial y pues como siempre dar una leída, ¿no? Para asegurarnos que todo esté como debe de ser. Y vaya, pues ese es el ejemplo que yo tenía aquí. Gracias por compartirlo. Allí me escuchan bien, ¿cierto? Eh, Sí, ok. Sí, gracias por compartirlo. Y sí, es cierto. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando desarrollamos esa plataforma, siempre con el equipo les decíamos, como esperemos a que la plataforma esté lista antes de empezar a ejecutar casos, porque siempre es un riesgo cuando utilizamos la inteligencia artificial, bueno, o los chatbots, por ejemplo, que es lo que de pronto muchas personas pueden utilizar como manera rápida. Y entonces cuando nosotros entregamos esa información, entonces, ¿qué pasa ya? De hecho, OpenAI tiene en su dashboard hay una parte donde te dicen como si nos permites tomar los datos de los usuarios. Entonces, no sé, es que no recuerdo si es como que o no te cobran esos tokens o te los cobran a menor valor por el hecho como que, bueno, permítame esos datos para yo poder entrenar el modelo. Entonces hay que estar súper atentos a eso, ¿no? Entonces no, no permito esos datos para entrenar el modelo porque es información confidencial. Hay varios per- temas aquí críticos pues con respecto a los. Creo que ok. vamos con. Con Darío, por favor. Hola, hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ah, listo. Bueno, yo quería compartir eh, que estoy trabajando en un proyecto para dar atención aquí en México. Tiene relativamente poco que existe la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Sí? Básicamente, esta es una ley que permite y obliga. Hay sujetos obligados, que son sujetos que efectúan actividades vulnerables, así se les llama. Por ejemplo, la industria financiera o las notarías públicas. eh, Esos son ejemplos de industrias que son sujetos obligados. Y esta ley lo que busca es que se pueda identificar a aquellas operaciones que podrían estar orientadas hacia el lavado de dinero principalmente. ¿Sí? Entonces, es un proyecto a largo plazo, ¿sí? En donde básicamente se está buscando generar en un principio sistemas de compliance para que todos estos sujetos obligados pues den cumplimiento a esa ley, pero aparte, hacer también inteligencia, hasta cierto punto, inteligencia de negocio, para identificar, evaluar y eventualmente generar un score eh, para todos estos sujetos que se están investigando. Como ejemplo, pongo en una notaría pública, si yo quiero constituir una empresa, ahora la notaría pública está obligada a, antes de ofrecerme el servicio, tiene que investigarme, ¿sí? Mis antecedentes, tiene que comparar la información que yo proporciono contra listas públicas de entidades gubernamentales que tienen listas en donde se dice si yo en alguna vez o alguna ocasión estuve relacionado con alguna empresa que a lo mejor estuviera en la mira del SAT, ¿no? Si tengo relaciones con personal de la política, no lo sé. O sea, las notarías en este momento tienen la obligación de investigar mi antecedente y a partir de esa investigación
se me asigna un score o una evaluación y la propia notaría está obligada a informar a ciertas instituciones, en este caso a la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, de las actividades que yo voy a realizar con ellos. Obviamente, atrás de todo esto, pues hay un modelo de riesgo bastante complejo eh, que utiliza no solamente una gran cantidad de información, sino mucha inteligencia artificial. Pero aquí hay varias externalidades. La primera es que se debe cumplir una ley, un reglamento que todo el tiempo está cambiando. Entonces, se debe ser muy responsable con lo que se va a implementar en el sistema utilizando esta inteligencia artificial para que no genere información errónea, porque es bastante delicado. Por el otro lado, pues también la confidencialidad. eh, Solamente tenemos, o ese modelo debe de acceder a información pública, no debe de entrenarse o de revisar o aplicar el modelo de riesgo con información de carácter privado, por cuestiones obvias, ¿no? Eh, y por otro lado, el alcance que tienen estos modelos eh, no son definitivos, es decir, siempre son un score o una sugerencia que tiene que ser evaluado posteriormente por personas de carne y hueso que puedan tener algún otro tipo de criterio, ¿no? Para que esta evaluación que le dio la inteligencia artificial, ellos puedan complementarla con un criterio mucho más humano, ¿no? Entonces creo que son ejemplos de cuestiones externas que eh, impactan en el uso de la inteligencia artificial y que si bien podrían poner algunos límites, pues también ayudan, ¿no? A que no se abuse o a que no se confíe al 100% una inteligencia artificial, lo cual podría arrojar falsos positivos y que tienen pues, consecuencias bastante graves. Y listo. Oh, muchas gracias por compartir. Muy interesante el proyecto. Diana, ¿tienes la palabra? Gracias, Julio. Gracias, Darío, por compartirlo. Sí, Darío dijo algo, mencionó algo importantísimo y que vamos a ver adelante, y es la revisión humana. Si bien la inteligencia artificial nos permite pues automatizar y bueno, y hacer muchas cosas, y ella trabaja y todo, pero sí que es importante como una medida para reducir el riesgo de que haya esa supervisión, esa auditoría humana. Eh, Como parte pues de este proceso de la ética en el uso pues de, de inteligencia artificial en nuestros desarrollos, en nuestras plataformas. Es sumamente importante. Muchas gracias a Darío y a Julián por compartirnos estos casos. Maravilloso. Bueno, es genial cuando podemos comentar un poco y poder aprender también como entre todos, ¿no? Y construir el conocimiento que finalmente eso también es lo que hacemos, ¿no? No tenemos como una verdad absoluta, sino que podemos ir construyendo. Entonces, bueno, pero sí, efectivamente, es sumamente importante hacernos preguntas cuando estamos desarrollando, o antes incluso de empezar el desarrollo, pensarnos en esas externalidades, cuáles pueden ser esos efectos secundarios que puede tener nuestra plataforma para trabajar y procurar prevenir eso. Nosotros como desarrolladores sí que tenemos, como decía al inicio, sí que tenemos una responsabilidad importante cuando estamos desarrollando estos sistemas, porque sabemos que los sistemas no lo va a utilizar uno o dos personas, sino que pueden ser muchas. Y si es una plataforma de una empresa grande y demás, pues bueno, van a ser muchas las personas que se van a ver afectadas. Volviendo al ejemplo de Facebook, pues imaginémonos, Facebook está a nivel global, todos los adolescentes, todas las personas, incluso adultos, que nos hemos visto envueltos en temas de noticias falsas, entre muchísimas otras consecuencias pues o externalidades que trae esa plataforma por no haberse regulado antes. Entonces, y bueno, y que sigue sucediendo. Entonces, es importante para nosotros como desarrolladores empezar a hacernos, si no nos las habíamos hecho antes, empezar a hacernos este tipo de preguntas. Entonces, ahora sí paso a la parte de las formas en las que podríamos integrar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay algunas, tenemos bueno, digamos que la básica, pues que es probable que sea la que más se utilice,
Y es simplemente la API externa. Entonces traemos a la API de OpenAI o de Google Gemini AI. Bueno, podríamos traer alguna API de cualquiera de esas empresas y colocarla allí en nuestro plugin. Entonces, el usuario ingresa ¿a dónde? A una plataforma que creamos con WordPress. Bueno, creamos un plugin que nos va a ayudar a generar, que tiene inteligencia artificial y nos va a dar un resultado para el usuario. Entonces, simplemente, usuario entra al backend de WordPress, entra al proveedor de la API y entrega respuesta. Fin. Digamos que es como el caso más cómodo, pero sí que tiene como este tendría las externalidades totalmente abiertas porque nosotros no controlamos lo que pasa con esa información allí en la API del proveedor. Con el proveedor no sabemos esa información hacia dónde viaja, de dónde vienen las respuestas, quién entrenó ese modelo, qué contextos. Sí, la inteligencia artificial tiene sus sesgos, tiene em, esos datos que van al sistema, pueden ser utilizados para ser vendidos, por ejemplo. Y miren, algo que es una realidad, porque recuerdo que hace unos años decían en unas charlas que el nuevo petróleo son los datos. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema que utiliza inteligencia artificial, entonces entregamos una cantidad, las personas digitan sus datos, todo esto, y por decir algo, ese sistema lo que hace es que les responde a preguntas que genera preguntas sobre sus compras, no sé, por ejemplo, sobre la compra de ropa, por ejemplo. Entonces, ese sistema las personas lo utilizan, lo utilizan, y allí, para que ellos lo puedan utilizar, yo les pido una cantidad de datos, el estrato socio, la ciudad donde vive, el país, bueno, una cantidad de información. ¿Qué pasa con toda esa data? Que esa data yo, por ejemplo, la puedo vender a una empresa que vende camisetas, que fabrica camisetas. Y entonces con esa data la empresa va a saber las personas o sea, prácticamente les va a entregar un nicho perfecto. Les va a decir, mira, a las personas, generalmente, según la data, las estadísticas nos dicen que las personas de estrato socioeconómico tal, generalmente de este tipo técnico, de estas edades, así como toda esa información, le gustan las camisetas así. Y entonces por esa información, bueno, esa empresa de camisetas se vuelve millonaria porque va, como decimos aquí en Colombia, no sé si en México también lo digan, como que a atinar, ¿no? Como a darle en el punto, va a llegar a las personas que son. Hoy ya Meta, las redes sociales en general, hacen un poco de eso, ¿no? Toda la información que nosotros damos allí, toda la información, esos son datos para poder que cuando nosotros vamos a pautar, vamos a hacer un anuncio no sé, de mi negocio de zapatos, entonces me filtra a las personas que le llaman la atención los zapatos, que le gustan, que han estado buscando comprar zapatos y se la entregan a ella, entonces hace más efectivo, hace más efectivo la pauta para mí como negocio. Entonces, toda esa data que nosotros entregamos al sistema, ellos, por ejemplo, la pueden vender. La pueden vender a estas grandes empresas pues, para que su negocio funcione. Entonces, al final, si utilizamos una API externa así, simplemente en el backend hago el llamado a la API, y lo que hago es abrir, o sea, que esa información pueda navegar por el mundo, llegue a no sé dónde, a otro país, a tal información, y esa data, por ejemplo, se podría vender. Es un ejemplo, una de las tantas cosas que puede pasar, y lo digo porque el negocio en tecnología y con la data es inmenso, es inmenso. Entonces, si utilizamos una API externa, listo, es una opción sencilla, rápida, pero que tiene una cantidad de externalidades impactante. De pronto nosotros podríamos decir, bueno, y pues, ¿qué pasa? Que sepan qué camiseta les gusta y todo eso. Pero esto es, por ejemplo, algo de lo más mínimo que puede suceder. Y buscando un poco llegar a esas personas, entonces empieza como la manipulación y todas estas cosas que suceden como a los adentros del desarrollo de una empresa y la tecnología que se utiliza.
todo eso, y nosotros estaríamos siendo parte de ello, ¿no? Al no ser responsables con la forma en que utilizamos la inteligencia artificial en nuestros desarrollos. Otro modelo, otra opción es el autoalojado, que pues, básicamente pues, hay un poco más de control, pero es mucho más costoso, ¿no? Porque podríamos tener como nuestro propio servidor con nuestro modelo, nosotros entrenamos al modelo, nosotros tenemos el control de los datos, entonces podríamos decir, listo, creemos nuestro propio modelo para que los datos no salgan de aquí, tengamos nosotros más control sobre esto, nosotros mismos lo entrenamos, entonces yo soy el que le doy la información que es y no va a alucinar, no va a tomar información, desinformación que haya, no sé, en la web o que esté en los modelos entrenados de esos proveedores, ¿cierto? Podríamos crear, esa podría ser una opción que es bastante, digamos que es muy, es mucho más segura, asumiendo pues de que vamos a entrenar el modelo con ética y demás, eh, tratando de minimizar los sesgos y bueno, y todo lo que puede incluir pues socialmente, lo que puede afectar socialmente la creación de una inteligencia artificial que da respuestas a los usuarios. Entonces podríamos crear un modelo autoalojado, está bien, pero es costoso, muy costoso y es mucho más complejo, pero podría ser una opción. Y el otro es utilizar un middleware propio. Entonces, esos middleware sería como pues sería un sistema en el que nosotros lo que tenemos lo que hacemos es como filtrar la información. Creamos un sistema que filtra la información para proteger, por ejemplo, los datos sensibles. Entonces, un ejemplo es que los usuarios eh, ingresan, por ejemplo, voy a volver al ejemplo de la plataforma de salud que les comentaba que hicimos aquí en Colombia. Este sistema lo que podría hacer es, los usuarios diligencian en el formulario todos sus datos personales. Entonces, su documento de identidad, su nombre, documento de identidad y su caso. Entonces, lo que haríamos en ese caso sería colocar un filtro que lo que hace es que cuando el sistema pasa, antes de llegar antes de que la información llegue al proveedor, a la API de inteligencia artificial, lo que va a hacer es que me va a borrar, por decirlo así, los datos sensibles, en este caso, digamos, el documento de identidad. Entonces, la API procesa el caso, sabe que es, bueno, puede ser el documento de identidad y quizás el nombre. Lo que pasa es que con los nombres se repiten y digamos que lo más importante aquí es el tema del documento de identidad porque podríamos efectivamente identificar a la persona que se dice. Pero entonces, por ejemplo, filtramos el documento de identidad. Ahora sí pasa al proveedor y procesa el caso y entonces, por decir algo, nos va a entregar un redactado, una demanda para colocar por el tema del sistema de salud. Entonces, saco cuando hago ese filtro, entonces cuando al final me entrega, perdón, cuando me entregan el documento con la demanda redactada, lo que va a hacer es que me va a decir Pepito Pérez o entre corchetes, nombre, cédula entre corchetes, como si fuera una especie de plantilla, eh, genera una demanda ante el sistema de salud por esta situación y esta situación. Entonces lo que hacemos es que volvemos anónimo el caso, entonces el usuario nos entrega a nosotros todos sus datos personales confiando en nosotros como empresa. Nosotros a la inteligencia artificial le pasamos el caso para que él lo gestione, el caso, no el nombre de la persona, porque a la inteligencia artificial por decirlo de alguna manera, no le interesa a quién le está pasando. Necesitamos, o sea, el nombre de la persona a la que está viviendo el caso. Necesita la información para procesarla. Una vez la procesó, nos entrega el, 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 el documento redactado y ya el humano redacta esos nombres, esas cédulas, perdón, pues los documentos de identidad, en Colombia son las cédulas, coloca el documento de identidad y radica ante el juzgado la demanda, por ejemplo. Eso es lo que podríamos hacer con los middleware, que, bueno, middleware, de hecho, que lo podríamos nosotros desarrollar nosotros mismos en la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo sería pues como la arquitectura de un sistema como este? Pues tenemos el que les mencionaba anteriormente, simplemente entra el usuario, el usuario nos entrega su información, la información pasa a la API externa, OpenAI o cualquier otra,
y da un resultado. Entonces, nos entregaría una respuesta que puede tener datos sesgados, por ejemplo, que aquí por eso es importante el tema de la supervisión humana. Eh, nos puede entregar datos sesgados, no tenemos control sobre lo que pasa, la API puede estar expuesta. Bueno, aquí ese sería como el modelo incorrecto. Se puede hacer, seguramente se está haciendo, pero hablando de ética y del cuidado de los datos, de la información, ¿sí? Pues no sería lo ideal hacerlo de esa manera. Es válido porque, por ejemplo, sabemos que hay normativas en tema de la UNESCO, tiene como alguna información sobre el uso de la IA ética. En Europa también tiene sus normativas, pero al final esas normas no suelen ser estrictas, o sea, como que no, si no haces esto, entonces, no sé, te cierro la empresa. No son tan estrictas, algunas, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento de datos, pues cada país tiene sus leyes sobre ello, pero sí que en el uso de inteligencia artificial todavía hay algunos huecos, pues como legales, que le podríamos decir, algunos espacios allí que no obliga totalmente a los desarrolladores o a las empresas en el uso de la inteligencia artificial. Seguramente va a pasar, va a empezar a dar más regulación, pero en ese momento no es mucha. Y de hecho, entre otras cosas, seguramente es porque lo que les decía al inicio, la tecnología avanza tan rápido que a veces no nos da tiempo ni siquiera de comprenderla o de regularla. Entonces, y de hecho muchos sistemas funcionan así. Ahora, la opción como más correcta, pues bueno, sería que entra el usuario, va al backend de WordPress, pasa ahora sí por este filtro, pues seguro, y ahorita sí la información estaría un poco más, sería un poco más ética, pues más respetable con el usuario, cuidaría más sus datos, cuidaría más su información, las respuestas serían menos sesgadas, asumiendo, insisto, de que quienes estamos haciendo el desarrollo estamos pensando en eso, que por eso es que es tan importante que los equipos en las empresas sean como pluriculturales, o sea, que haya personas de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes, no sé, de pronto países, quizás, o sea, como que haya, que sea un equipo que sea muy enriquecido de diferentes culturas, porque hay algunas cosas que para mí, por ejemplo, que nací en una ciudad, por ejemplo, eh, capital puede ser, esté válido, pero para una persona que nació en un pueblo, por decir algo, en un pueblo más pequeño, de, de, no sé, de una zona más, puede ser más playera de Colombia, por decir algo, de México. Entonces, para esa persona, un concepto puede no verse igual o puede ser ofensivo, por decir algo. Entonces, para entrenar la inteligencia artificial o para filtrar la información que pasa por allí, es importante también que las empresas o al menos, o quizás nosotros mismos, cuestionarnos un poco nuestras creencias, nuestra forma de ver, nuestra forma o nuestro concepto de qué es correcto y qué no, para poder que estos filtros sean lo menos sesgados posible. Entonces, ese podría ser el modelo, digamos, correcto para el uso de la inteligencia artificial dentro de un plugin que podamos crear en WordPress, por ejemplo. Esta podría ser una arquitectura, pero yo tengo una opción mejor, o bueno, considero que esta es una opción mejor. Y entonces, pensando en una arquitectura ética, yo, como lo haría yo, sería, tenemos la entrada, el usuario nos entrega su información, entra. Luego tendríamos este filtro que lo que hace es que nos limpia un poquito esos datos privados que el sistema de inteligencia artificial no necesita para hacer lo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces, no necesito el nombre completo de la persona, no necesito su documento de identidad, ¿sí? Hay algunas cosas que no necesito. Por ejemplo, en el tema de salud, eh, en la etnia, cuando se pide la etnia, sí la necesitamos porque, sí, porque en las leyes del país dicen que según la etnia, o sea, porque hay un tema de priorización, pues,
por ser grupos más pequeños, entonces va a tener una atención distinta, por ejemplo, o tiene que priorizarse en algunos casos, ¿sí? Entonces esa información sí la necesito, pero para que la IA me procese el caso y me diga qué deberíamos hacer. Pero en ese caso, simplemente vamos a utilizar vamos a entregarle los datos, vamos a pasar a la IA al tercer paso, solamente la información que el sistema necesita para operar bien. Lo demás no lo necesito, lo dejo afuera. Aquí en esta sesión hago la limpieza en la parte 2, hago la limpieza de datos. Ahora sí, nos procesa la inteligencia artificial, el caso, nos procesa y nos dice qué debemos hacer. Pasamos al siguiente y es otro filtro. Aquí de pronto, o sea, estoy tratando de buscar las formas de que cuidemos con mayor eh, fuerza o de mejor forma esos datos de nuestros usuarios y que las respuestas sean lo menos sesgadas posible. Entonces, hago otro filtro después de que la inteligencia artificial me da la respuesta, para que me permita validar ese resultado, que me permita filtrar también contenido que de pronto la inteligencia artificial me está dando y que el usuario final no necesita. Y ahora sí, tenemos el resultado final, que es el que le va a entregar al usuario final. Esa es la información que necesitamos. Entonces, este modelo o esta arquitectura sería para mí la ideal. Digo para mí porque, como les decía ahorita, el conocimiento lo construimos todos y puede ser que no haya necesidad, por ejemplo, del paso 4, que simplemente filtremos al inicio y que el resultado final lo entregue y que el usuario, por ejemplo, sea el que revise. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Como consideremos mejor. Pero en mi caso, esa sería el mejor paso a paso para filtrar la información que entra a un sistema que creamos con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiero como hablar o resaltar con esto? Que la creación de los sistemas con inteligencia artificial, nosotros podemos crear los plugins para que el sistema, para mejorar pues todo el sistema de nuestra empresa o la empresa en la que trabajamos, podemos crear un plugin con inteligencia artificial que nos ayude pues a filtrar, que nos ayude, perdona, a gestionar ciertos casos, ciertos temas de manera pues más rápida, la automatización, ¿verdad? Pero es sumamente importante tener en cuenta que la inteligencia artificial, que la tecnología en general no es neutral. Entonces, si pensamos desde la ética profesional, desde la ética en este trabajo del desarrollo tecnológico, desarrollo de aplicaciones, de plataformas, pues entonces es necesario que tengamos unos filtros o que tengamos un sistema que proteja esa información y que sea lo menos sesgada posible. Ahora, veamos ahora cómo podemos integrar, o bueno, qué implica más bien integrar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, la transferencia de datos sensibles, lo que les comentaba, y sobre todo con el tema en mi ejemplo, pues que traigo, eh, cuando son datos como historias clínicas, por ejemplo, o el ejemplo que nos daba Darío también, o sea, hay unos temas, hay unos casos, unos datos que son extremadamente confidenciales y eso se debe cuidar. De hecho, algo importante que también debemos hacer con los usuarios finales y las personas en general, pues que no están necesariamente no están en el ámbito del desarrollo, de la tecnología y demás, sino que son usuarios finales que utilizan, por ejemplo, los chatbots de, por ejemplo, ChatGPT. Eh, deberíamos hacer como esa tarea, bueno, los que de pronto estemos como en ese rol, y es de informar y enseñar. O sea, hay datos personales que no debemos compartir allí. Entonces le contamos a ChatGPT toda nuestra información. Hay que ser muy cuidadosos con ello. Y quiero traerles aquí un ejemplo breve pues de manera breve, y es que, como les decía al inicio, pues tengo formación también en psicología, entonces soy psicoeducadora, por ejemplo, la inteligencia artificial, ChatGPT específicamente, que es uno de las chatbots que más utilizan, las personas lo están utilizando para que sea como su terapeuta, ¿no? Un poco como eso. Entonces uno habla con él, le cuenta lo que le está pasando, a ver él qué nos aconseja, qué nos dice, uno actúa como un psicólogo especialista en tal cosa, bueno. Entonces le damos toda esa información. Entonces uno dice, bueno, genial, porque pues el psicólogo, ese chatbot no me va a juzgar, no me va a gritar, no me, bueno, igual un psicólogo no te grita, pero no sé, no, te sentís más cómodo porque le estás contando algo que sabes que pues es una máquina, entonces le contás todas tus situaciones.
Resulta que un estudio que salió, de hecho, el año pasado, como a mitad de año, mostraba que la inteligencia artificial, bueno, que ChatGPT se estaba estresando con la información que se le estaba dando, o sea, estaba teniendo ansiedad. ¿Y eso por qué? Porque ese sistema está diseñado para que parezca un humano, ¿no? Que uno está hablando con el chatbot y uno siente que está hablando con otra persona. Entonces él es empático, él entiende, si tú le dices como que no, háblame más claro, él te habla más claro, bueno, estás chateando, se sientes que estás hablando con una persona. Él está diseñado para que sea así, para que él nos entregue información como si él sintiera, ¿no? Todo como muy humano, muy emocional y demás. Entonces, por eso él te puede decir como que siento que estés pasando por esta situación, es algo muy difícil y entiendo que lo veas así, ¿cierto? Nos habla más o menos por ese estilo si le estamos hablando pues de una situación compleja. Pero ¿qué pasa? Como él está diseñado para que sea también emocional, si yo le cuento una tragedia que me pasó, pues él como es o está diseñado para ser emocional, pues se va a estresar, ¿no? Como un ser humano. Hay algunas situaciones que le puede causar ansiedad, entonces como que, y en esa ansiedad que siente el chatbot, pues se puede entregar una información que pues, no es ideal, ¿no? En ese término profesional y demás. Entonces, cuando hablamos de utilizar la inteligencia artificial y pasar esos datos y de crear pues como este apego, esa dependencia y todas estas cosas que pueden darse, y yo lo estoy hablando en el tema de la salud mental, es un tema complejo y es un tema de mucho cuidado. Los chatbots no, y la inteligencia artificial en general debemos ser muy cuidadosos con la forma que la utilizamos, porque cómo está entrenada ella, y según cómo está entrenada, así mismo van a ser sus respuestas, ¿no? Entonces, en este caso, imaginémonos que nos estoy diciendo a la IA, le estoy contando mi situación, y lo que ella me dice es como que ella empieza a sentir ansiedad, bueno, a sentir no, a transmitir en temas lingüísticos, que es lo que hace la inteligencia artificial, esa emoción, y me dice que, que no, que este caso es muy complicado, que lo mejor es que yo me vaya a ese trabajo, no sé, como algo así, ¿no? Puede pasar. Si lo estoy contando que me estaba yendo súper mal el trabajo, que los compañeros son, no sé, agresivos, no sé. Entonces, el uso de los chatbots, el uso de la inteligencia artificial en general, es un tema de mucha responsabilidad. Entonces, considero yo que hablar de esto también es algo importante para el usuario final. Hay que ser cuidadoso con eso. Entonces, si yo tengo un chatbot tengo un sistema con inteligencia artificial que voy a entrenar para una plataforma que estoy haciendo, pues debo ser muy cuidadoso con eso que hago, porque las respuestas que el sistema le pueda entregar a las personas puede estar permeado por unos temas de entrenamiento allí. Entonces, por ejemplo, pensémonos que estamos utilizando la IA de OpenAI y y eso está entrenado de una forma. Y como yo no le estoy filtrando información, yo no estoy haciendo ningún tema de cuidado ético del usuario final, entonces ella puede darle unos ciertos resultados al usuario final que puede estarlo afectando. Y entonces cuando nosotros decimos, seguramente ustedes han visto que hay casos de personas de muchos jóvenes, que yo he visto noticias varias, que se suicidó el joven y cuando miraron en su teléfono había tenido una conversación con el chatbot, por ejemplo. Y entonces, ¿de quién es la responsabilidad allí? ¿De quién es la responsabilidad si ese sistema lo creé yo, lo creó mi equipo, lo dio mi empresa? ¿De quién es esa responsabilidad? Entonces, integrar inteligencia artificial implica temas que son muy relevantes, que pueden implicar o que pueden afectar incluso la misma vida de las personas. Por eso es que definitivamente la ética hay que tenerla en cuenta cuando estamos desarrollando sistemas, plataformas en la web. Y en este caso, pues que estamos creando unas plataformas para un plugin para WordPress, porque claro, crear un plugin para nuestro sistema sería maravilloso porque hay varios plugins que ya existentes que uno diría, "Ay, si esto tuviera esto otro, ¿cierto? Entonces ahorita podemos los creamos nosotros mismos, le integramos inteligencia artificial y el plugin trabaja súper bien, súper rápido, me ayuda a gestionar muchas cosas, pero ¿qué implica eso? ¿Cuáles son las externalidades, como hablamos al inicio? Hay que ser muy responsables y cuidadosos con esto.
Entonces, algunos estándares mínimos que debemos tener en cuenta. La sanización y la validación de datos para prevenir errores y sesgos, ¿no? Que básicamente esto lo haría un sistema que utilice los filtros que vimos anteriormente. El control de permisos para asegurar accesos adecuados y seguros, ¿no? Bueno, esto también, eso ya es como más en la gestión, pues, del sistema que se está haciendo, la protección de la API, pues, que se esté utilizando, ¿no? Es como pensarnos en un diseño de privacidad que sea seguro tanto para el usuario final como para los gestores pues, de la plataforma. Entre esos estándares mínimos también está la verificación humana, que es muy importante, pero entonces nosotros podríamos decir, bueno, si yo tengo que estar verificando la información que me da la inteligencia artificial, entonces ¿para qué utilizo inteligencia artificial si lo que esto haría sería automatizar el proceso? Y sí, podríamos verlo así como que entonces no tiene sentido que haya tanto avance si tengo que estar verificando. Pero al final la inteligencia artificial lo que hace es que nos ayuda a procesar casos mucho más rápido o a dar respuesta de manera veloz, de manera masiva. Entonces, volviendo a mi ejemplo, tenemos que procesar cientos de casos en un solo día. Si lo hacemos así a papel y lápiz y cada administrador en salud trabajando en el caso, pues nos vamos a demorar un tiempo. Si lo hacemos con el sistema de inteligencia artificial, aunque tenga sus filtros y debemos revisarlo, pues podemos gestionar todos esos cientos de casos en un día, pero porque nosotros lo que vamos a hacer es revisar, ajustar y radicar el caso. Revisar la respuesta de la IA, ajustar lo que haga falta, lo que se debe, lo que de pronto para nosotros que estamos entendiendo también el caso, no debería de ir o debería ir de más. O colocarle el nombre y el documento de identidad porque la IA no me está entregando eso porque esos datos sensibles no se los estoy entregando y radicar el caso ante un juzgado, ¿sí? Entonces, claro que la IA nos ayuda y muchísimo y estamos automatizando trabajo, pero estamos siendo responsables con el usuario final, muy responsables, que es algo que no deberíamos dejar de lado. Es importante prevenir lo que se pueda prevenir, hay que tratar de prevenirlo. No solamente desde un lado moralista, que podríamos decirlo, que considero yo que pues si hablamos de ética, pues sí debería hacerlo, pero no solamente pensando desde allí, sino también pensando en el cuidado de la empresa, el desarrollo, ¿no? En el ejemplo que les daba anteriormente, de esos jóvenes que se han suicidado y el último chat lo tuvieron con la IA y les dijo esto y lo otro, bueno, que seguramente no es explícito, ¿no? Porque pues ella no te va a decir, bueno, haz esto, pero en esos casos, pero, pero sí esa conversación puede ser, eh, eh, puede generar pues inconvenientes allí. Cada vez se está filtrando más, cada vez está mejor en temas éticos de qué hablar, de qué no y cómo, pero sigue siendo un riesgo. Y si nosotros utilizamos esos sistemas, pues sigue siendo un riesgo. Entonces es importante filtrarlo por ética, si queremos verlo desde lo moral, por lo moral, pero también por la misma empresa, ¿no? Por la seguridad de la misma, o de la organización y del desarrollo. Los riesgos estructurales en plugins con IA, pues es esto lo que hemos ya venido mencionando, el tema de los sesgos algorítmicos, el uso secundario de datos, ¿sí? Como que a dónde van mis datos, la opacidad en procesos, como toda esa información que no, como, por decirlo así, como todos esos secretos, toda esa información que no es tan conocida, el desplazamiento de responsabilidad, entonces yo digo, no, es que yo hice este sistema y yo utilicé la API de OpenAI y, y, y resulta que el problema no es mío, sino de ellos, porque ellos fueron los que entrenaron su modelo así. Entonces, como que, bueno, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién debe responder ante esa situación? ¿Quién es el culpable aquí, por llamarlo así? Sí, entonces ese desplazamiento de responsabilidad dice, no, pero es que ustedes sabían esto, porque aquí están los términos y condiciones y aquí está toda la información. Ah, es que generalmente nadie lee los términos y condiciones y allí está la información, sí. Entonces es como que empieza a ir, como a tirarnos la pelota, como decimos aquí coloquialmente. Es tu responsabilidad, no es tuya, por eso, sí. Entonces entramos en ese vaivén. Pues entonces asumamos la situación y prevengamos todas esas externalidades. Y pues los impactos psicosociales, que es lo que les mencionaba también, tanto trayéndolos, pues sigo con los ejemplos
que he llevado alrededor de la charla, y es el tema, en este caso, de las redes sociales, los impactos psicosociales de tu plataforma, los impactos psicosociales que tiene pues como la inteligencia artificial, digámoslo, en este caso. Entonces, ahora hablemos de, de como algunas de las preguntas pues que deberíamos hacernos y que podríamos hacernos de verdad en este mismo momento. Y es como que si nuestro plugin, nuestro sistema, lo que sea que hayamos creado usando inteligencia artificial, eh, pues bueno, vamos a hacer las preguntas y podríamos mirar, bueno, nuestro plugin, por ejemplo, tiene consentimiento explícito, es decir, el usuario sabe que ese sistema que tienes usa inteligencia artificial, él lo sabe. Entonces yo tengo un chatbot que da respuesta a los usuarios de, no sé, de los negocios de panadería, por ejemplo, aquí. Entonces, tengo un chatbot y que se lo vendo a las empresas, y ellos, y lo que hacen es que, o de pronto mi panadería, no sé, mi empresa, tengo un chatbot con IA que responde a los usuarios cuando van a pedir, hacer pedidos y demás. Los usuarios saben que eso es un chatbot, o yo le estoy diciendo, hola, soy Diana Marcela, un gusto en saludarte, dime cómo te puedo ayudar. Entonces, esa inteligencia artificial, ese chatbot está tan bien entrenado que él te responde así como si fuera un humano. No, no tenemos ese tipo de pan. eh, Generalmente lo hacemos los jueves a tal hora. Pero ya se agotaron, entonces tocaría esperar a mañana. Pero por ahora tenemos este y este otro pan, por ejemplo. Entonces el usuario siente que está hablando con una persona, que al otro lado está Diana Marcela, pero yo puedo decirle, hola, soy Diana Marcela, el chatbot de la panadería Diana, ¿sí? Entonces, es importante también que el usuario conozca, ¿sí? Que sepa, y que también tenga la posibilidad de decir pues, que quiero hablar con una persona, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí están los números de teléfono para que llames, por ejemplo, porque por chat digamos que solo está el sistema, o que le asignen a una persona pues en el mismo chat para que hable con ese usuario. Es importante que esté eh, hablando de ética en el desarrollo pues tecnológico. Entonces, hay consentimiento explícito, el usuario sabe, se le explica cómo funciona, que haya por allí un enlace que lo pueda llevar a explicarle cómo funciona ese chatbot en este ejemplo. Puede el usuario optar por no usarlo, decir, no, no quiero hablar con este chatbot, quiero hablar con un humano, con una persona. Tiene esa posibilidad. Existe supervisión humana. ¿Qué está respondiendo ese chatbot a las personas? ¿Qué está haciendo? ¿Hay algún filtro? ¿Hay alguna supervisión? ¿Hay alguien encargado de esto? ¿Cada cuánto se hace? Sí, como una auditoría, por llamarlo así, para saber y estar seguros pues, de cómo está funcionando ese sistema. Entonces, cada plugin pues, que nosotros desarrollemos, pues debe mantener como una transparencia en ese uso de inteligencia artificial. Si está usando inteligencia artificial, pues hay que mencionarlo. Es como cuando creamos las fotos con inteligencia artificial, entonces las publicamos en redes sociales, entonces información de IA, porque tiene inteligencia artificial. Es importante que el usuario final sepa que este sistema utiliza inteligencia artificial, y que tenga la posibilidad, para que él tenga la posibilidad de decir, no lo voy a usar. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros somos los desarrolladores, ¿no? O somos los que estamos pues en este trabajo de la creación, o de liderar el desarrollo de estos sistemas. Ya estamos entendiendo todos los riesgos que esto tiene, ¿no? Tiene externalidades y demás. ¿Será que mañana nosotros vamos a utilizar una plataforma con inteligencia artificial que me está pidiendo una cantidad de datos personales que yo considero que no necesita? ¿Para qué me está pidiendo la dirección de mi casa si yo me estoy apuntando a un evento virtual? ¿Sí? Entonces, y es obligatorio esa pregunta, responder esa pregunta. Entonces, yo estoy viendo todo esto, pues seguramente nosotros con la información que ya tenemos de todo lo que puede suceder al interior de los proveedores de las guías, entonces uno podría decir, pues como que no voy a usar ese sistema, ¿no? Como que no voy a entregar mi información allí, o voy a buscar otro que sea un poco más claro, o que no use inteligencia artificial, o que la use pero responsable, ¿cierto? Entonces nosotros ya diríamos como que, uy, voy a ser más cuidadoso. Entonces, que nuestros desarrollos también tengan partan de ese principio, ¿no? De respetar al otro. Yo usaría ese sistema
Y esa es una de las preguntas con las que generalmente inicio mis charlas sobre el uso de tecnología en la salud mental o específicamente, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Entonces, eh, eh, en, en unos artículos y también en un documental, hablan muchos de los creadores de tecnología y entonces el creador de Pinterest decía que él dejó de utilizar Pinterest. Entonces, como que yo bueno, estoy en la empresa ya creando el sistema, pero no lo uso yo y no dejo que mis hijos lo usen. Y así, hay muchos creadores de tecnología que dicen no, o por ejemplo, eh, eh, a los hijos no les dan acceso a sistemas tecnológicos, no les dan acceso, no les dan celulares hasta antes de los 14 15 años. Sí, o sea, como que se se cuidan ellos y cuidan a sus familiares de estos, de las mismas plataformas que ellos están creando. Y entonces, si yo creo un sistema y no quiero que mi hijo lo use, y yo tampoco lo uso, no lo uso mucho, porque será, algo tiene, es que son adictivos. Entonces, me cuido yo y cuido a los míos, pero el resto, pues úsenlo porque esta empresa da mucho dinero, ¿sí? Entonces, allí también debemos nosotros pensar, bueno, yo usaría esto, yo estaría tranquilo utilizando este sistema. Yo le diría a mi hijo que utilice ese sistema, sabiendo lo que puede pasar con su información, con sus datos, con todo lo demás. Entonces, son preguntas que debemos hacernos eh, para tener en cuenta en el momento en que nosotros vamos a desarrollar, o por ejemplo, si estamos liderando un desarrollo para organizar todos los requerimientos del mismo. Ahora, la tecnología no es neutral y esto también lo menciono en el libro guía que entregué, que hice para el uso de tecnología en niños, niñas y adolescentes. Y es que uno podría decir, bueno, pero es que al final todos los sistemas dependen de cómo los uses. Acá todo, nada es malo, nada es bueno, todo depende de cómo lo utilicemos. Y eso sí que tiene, eso es una verdad, pero que no aplica para todo. Porque, por ejemplo, yo podría decir que un cuchillo es neutral, porque yo lo puedo utilizar para, no sé, para picar la zanahoria y hacer mi ensalada, o lo puedo usar para agredir a una persona. Entonces, no, un cuchillo es neutral, es dependiendo del uso, pero lo que pasa es que un cuchillo tiene un filo porque está diseñado para cortar, ¿qué? Pues lo que yo vaya a hacer, pero por ejemplo, si yo tengo un niño pequeño en casa, yo no voy a dejar un cuchillo por allí, donde él lo pueda coger, porque es riesgoso, ¿no? Y si es neutral, ¿por qué no lo podría dejar? Entonces, así mismo pasa con las herramientas tecnológicas. Nosotros tenemos las redes sociales. Yo puedo decir, no, es neutral. Yo veré si paso 7 horas, 10 horas de mi día viendo, scrolleando Instagram o TikTok, o si solamente entro 10 minutos y el resto de los días, de las horas leo un libro, estudio. Sí, yo podría elegir, pero la verdad es que no es tan así, porque como les decía al inicio también, estos sistemas están diseñados para ser adictivos. Detrás del desarrollo de estos sistemas hay neurocientíficos, hay expertos en psicología y demás para conocer qué engancha nuestro cerebro para que estemos allí más tiempo. Entonces, por eso uno toma el Instagram, voy a entrar a mirar esa foto esa frase que vi el otro día y entonces entro y me pierdo. Empiezo a ver un poco de cosas y de cosas, y luego a la media hora salgo y ni siquiera busqué la foto por la que iba. ¿Por qué? ¿La tecnología es neutral? ¿Esa red social es neutral? ¿O será que está tan bien diseñada que hace que a mí me cueste salirme de allí? Entonces, la tecnología no es neutral. Las plataformas que desarrollamos no son neutras. Y por eso, pues, es que nosotros en el desarrollo tenemos como esa responsabilidad de buscar que no afecte a la persona, no afecte al usuario final, que al final, que la tecnología no, no tenga, o sea, en la medida que sea posible, tenga los menores sesgos posibles, que cuide de las personas. Entonces, eh, esto hace que nosotros... eh, esto hace que las personas, yo voy a mirar la pregunta que dejaron por aquí. Em,
Esto hace que el desarrollo, pues para nosotros, sí que sea necesario que tenga un diseño, pues como que respete em, al ser humano en general. Bueno, la pregunta dice, por favor, nombra algunas métricas que usarías para cumplir eh, con lo que propones en el primer año y qué haría el equipo si sobrepasan un umbral problemático? Bueno, bueno, esa pregunta me gusta. Gracias, Alejandro. Bueno, antes de responderla, quiero que veamos bueno, un diseño pues que cree pensando precisamente en eso, ¿no? Porque hasta ahora podría decir yo que le habla un poquito como del problema. Problema, solamente vimos un poco de la arquitectura de cómo podríamos utilizarla para que sea para que funcione bien, pues o para cuidar pues esos datos y la información de nuestros usuarios. Pero entonces ahorita voy a mostrar un poco de lo que tenía preparado y ya te respondo a esa pregunta. Voy a pasar un poquito rápido porque sé que ya se nos está acabando el tiempo. Entonces déjame Sí, no ya te pasó. preocupes por eso, Diana. Más bien es, ahora sí que mientras el tema esté y la concurrencia esté disponible, aquí le damos. Tranquila por eso. Oh, bueno, gracias, Julio. Bueno, entonces, yo creé como este modelo que es como un acróstico y la palabra es humano y entonces cada punto pues nos dice nos habla de cómo deberíamos abordar ese tema. Entonces, para nosotros crear esos plugins o esos sistemas con propósito, ¿no? O sea, como la IA con propósito, como que vaya más allá de nuestros propios intereses o del interés final, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces empecemos con la H, ¿no? Honestidad algorítmica, que eso podría ser, por ejemplo, alguno de estos, espérame, ya les digo que por aquí. Em, sí, que podría ser como un poco de, podría funcionar algo como una métrica, ¿no? ¿Sí? Más adelante lo vamos viendo, que tendríamos, o un estándar más bien, perdón, creo que estándar es la palabra más adecuada, como un estándar para el tema del desarrollo de nuestras plataformas. Entonces, honestidad algorítmica. Entonces, declarar el uso de inteligencia artificial, que esté en el sistema que estoy creando, debe estar declarado, ¿no? Entonces, explicar las limitaciones y no similar autonomía humana, que es lo que mencionaba al inicio, ahorita, justo ahora. El chat parece que está hablando con Diana Marcela, pero no está hablando con Diana Marcela, está hablando con un chatbot. En pocas palabras, pues como para decirlo así de manera breve y coloquial, podríamos decir que si usamos inteligencia artificial, lo decimos sin maquillarlo. No, es que el modelo, yo respondo a veces, no, sí usamos inteligencia artificial. Honestidad algorítmica, honestidad con el usuario final. Consciente de datos. Entonces, ¿qué datos recolecto? ¿Por qué los necesito? Y si puedo reducirlos. Entonces, lo que mencionaba antes también, voy a crear un formulario de datos bueno, voy a seguir con mi ejemplo de salud. Necesito aquí la información del caso, necesito la EPS, necesito hay una información que yo necesito de ese paciente. Pero yo, por ejemplo, para gestionar su caso y para hacer una demanda ante la Supersalud, por ejemplo, que es la organización pues, que regula todos estos casos de vulnerabilidad, de vulneración de derechos en salud en Colombia. Entonces, para yo poner un caso allí, yo no necesito la dirección de esa persona. No lo necesito. Para yo colocar ese caso, no necesito que me cuente, que me diga, Perdimos por un momento a Diana. por ejemplo, su familia, por cuántos miembros está constituidos. Es como que hay datos que yo no necesito. Ah, ok. Aquí. ¿Estoy de vuelta? Ya, Ay, me fui otra vez ahorita ya allá. te escuchamos. ¿Qué es eso? Ok, bueno, gracias. Bueno, les decía que en el ejemplo pues, de la plataforma de salud hay algunos datos que no necesitaría.
como la dirección de la casa del paciente, no necesito saber por cuántos miembros está conformado su familia. Hay datos que yo no necesito, entonces esos datos simplemente no los pido en el formulario, no los pido, no necesito esa información, ¿para qué voy a recolectar esa información, no? Entonces es como que reducir un poco esa información que yo le solicito al usuario, sobre todo cuando es información confidencial. Y también hacernos mucho esa pregunta, ¿no? Yo necesito este dato, necesito esta información, necesito esto para lograr el objetivo final. Entonces, es como un uso consciente de los datos. Si recolectamos datos, debemos saber por qué. ¿Por qué necesito yo ese dato? Ahora, minimización y consentimiento, que es como que si lo necesito, si no, perdón, si no lo necesito, no lo guardo. Entonces, recolectar solo lo necesario. Consentimiento informado, que el usuario sepa que esos datos, esa información la tenemos nosotros, la estamos recolectando, y la opción de exclusión, ¿no? Como que puedo hacer la posibilidad de excluir o de que de pronto hayan algunos datos que los usuarios o alguna información que el usuario omita. Entonces, excluir minimizar pues, y el tema de la recolección de datos, que está muy conectada pues con el uso consciente de la letra anterior y, eh, y solamente como guardar lo necesario, porque ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, para el cuidado de toda la información y el tema ético pues en el desarrollo de nuestro plugin, ¿no? Nuestro sistema? Pues lo que podríamos hacer es decir, hay información, el usuario me entrega su información, yo gestiono el caso con inteligencia artificial después de haber pasado, por supuesto, por sus filtros, y luego yo puedo borrar cierta información. Por decir algo, algunos sistemas lo hacen así, después de 30 días hay cierta información que yo borro, porque no necesito cierta información. Puede ser que que la información si la necesite, bueno, la mantengo y que el usuario debe saber, que también puede tener la posibilidad de decir, no quiero que se guarde mi información todo ese tiempo, y así toque volver a hacer un proceso nuevo y demás, pero pues eso debería poderse hacer. Eh, la auditoría y la transparencia. Entonces, es el registro pues de los procesos, de todo cómo va, y sobre todo el tema de la supervisión humana, ¿no? Eh, si yo automatizo alguna parte del sistema, que pues, estamos utilizando inteligencia artificial, pues seguramente así va a ser. Entonces, si yo automatizo ese sistema, entonces debo explicarlo, ¿no? Debo poder explicarlo. ¿Automatizo esto para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Como no hacerlo por hacerlo, sino que debe haber una razón, algo como más profundo, ¿no? Eh, la siguiente letra, el no daño, la N, el no daño. Entonces aquí hablamos como la ética en acción, ¿no? Ahora sí, no vamos a dañar, vamos a proteger todo para no dañar no dañar pues a las personas que están utilizando nuestro sistema al final. Entonces, como que si impacta a las personas, si lo que yo estoy haciendo tiene un impacto sobre las personas, entonces debo evaluar el impacto antes de lanzar. Debo evaluarlo, ¿no? Hacer sistemas estadísticos, investigaciones y demás, porque antes debo prevenir el daño al usuario final. Y esto lo hago, pues, evaluando antes de lanzar debo evaluar. Y por supuesto, ya en el camino, pues se debe seguir llevando, que aquí, digamos que un poco conectado con la pregunta que hacía Alejandro, y es como que tener una constante evaluación, pues, como al usuario final, para asegurarme, pues, o ir mejorando mi sistema para reducir el daño, para evitar el daño o para resarcir el daño si se está haciendo, ¿no? ¿Cómo hago para evitar esto, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, eso mitiga los riesgos previsibles, ¿no? Cuando nosotros evaluamos antes de, entonces lo que podemos hacer es eso, prevenir. Y aplicar la bioética a la tecnología. Es absolutamente necesario pues que conectemos todo eso. Y pues la O, que es como la orientación al bienestar, y entonces es como que si construyo tecnología, debe mejorar la experiencia humana. Digamos que esto, y este punto que lo creé
precisamente para este tipo de charlas como la ética en la tecnología. Em, este último punto va de pronto muy conectado como con como la forma en que yo veo la tecnología, por lo que les decía anteriormente. Hice unos estudios en psicología, entonces eso me permite, bueno, me ha llevado a comprender que esos riesgos que tiene la, que tiene o esas externalidades en la tecnología pueden afectar gravemente la salud mental de los usuarios, puede afectar su bienestar. Entonces, para mí, pues, es como que la tecnología, pues, como la forma en que yo veo la tecnología es que debe ser orientada al bienestar, es desarrollar para mejorar, para potenciar, para siempre como llevar al ser humano a una escala mejor, ¿no? Como que ayudar a mejorar, ¿no? Entonces, diseñar para mejorar la experiencia. Evitar manipulación conductual, como les decía anteriormente, eso está diseñado así. Y priorizar la dignidad digital, ¿sí? Como que sí, la tecnología es muy rentable, nos ayuda pues a avanzar en muchos temas, Ah, te perdimos, Diana. pero sí que es importante que, ok, allí ya me escuchan, creo que me estoy yendo otra vez. Ah, Ahí yo creo que ya me aquí escuchan. estamos. Bueno, allí, bueno, Sí, ya estás. eh, ok, gracias. Bueno, les decía que efectivamente, pues al menos por la forma en que yo lo veo, y es como que debemos crear tecnología orientando al bienestar. Y al final, pues parte del objetivo de la tecnología es ayudar como a gestionar mejor ciertos casos, a que ayudar, ¿no? Como ayudar al ser humano, ¿no? Como potenciar y todo esto, pero entonces orientado siempre al bienestar, al final es eso. Entonces podríamos decir que al ejemplo inicial de Facebook, de las redes sociales, yo diría que Facebook pudo ser creado inicialmente para fue creado para conectar a las personas, listo, orientado al bienestar de las personas, ¿no? Como pensando en mejorar la experiencia y demás. Pero ¿qué ha ido pasando alrededor de ello? Pues que ha habido una manipulación conductual, ¿no? Comprendiendo cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro humano, entonces empiezo a crear todas estas manipulaciones y demás. Y al final se convierte pues en una plataforma adictiva que afecta a una cantidad de personas en la población general. Entonces, esto es lo que hace pues que sea importantísimo que nosotros en el desarrollo pensemos en esto. ¿En qué ayuda mi plataforma a las personas, ¿no? ¿Qué bienestar les genera? O al menos en qué le ayuda, ¿no? Que sea una plataforma que ayude, que sume, que ayude a la gestión de ciertas situaciones, en qué ayuda. Entonces, estas son como partes pues, de esos puntos. Entonces, como yo lo considero, el futuro del desarrollo de la inteligencia artificial, si lo vemos así, requiere pues de regulación. Es importante que esto pase. Digamos que está pasando, pero a mi consideración muy lento, o sea, avanza más rápido la tecnología que la regulación, pero nosotros también como desarrolladores conscientes de toda esta situación, pues entonces podemos nosotros mismos en las empresas como tener unos códigos pues de ética profesional, de ética en el desarrollo tecnológico. Está el tema de otro punto, pues, como para el futuro de la inteligencia artificial, es como la conciencia, ¿no? La educación sobre la inteligencia artificial debe ser prioritaria, ¿no? Y es como lo que les mencionaba anteriormente, si es parte de nuestro trabajo, de nuestro rol o lo que queremos hacer o nos gusta hacer, es informar sobre todo a los usuarios finales, que son los que menos conocen los riesgos que hay en estas plataformas, en estos sistemas con inteligencia artificial. Entonces, el ChatGPT, por ejemplo, me puede ayudar a gestionar correos, bueno, a redactar, a ver resúmenes, ¿cierto? Puede ayudarnos en muchas cosas, muchísimas, cada vez más. A nosotros ahora con Codex que nos puede ayudar allí con temas de código y todo esto. Sí, hay muchas cosas en las que nos puede ayudar, pero hay otras cosas en que es mejor
tener a un profesional, una persona humana, como por ejemplo el tema de la salud mental. Es mejor hablar con un psicólogo que hablar con un chatbot de un tema así, incluso de la salud física. Sí, la inteligencia artificial, como tiene tanta información y si nosotros le damos un prompt excelente, seguramente nos va a decir, bueno, este dolor de cabeza puede ser por eso y lo otro, pero pues la inteligencia artificial no conoce toda nuestra historia de vida, no conoce nuestra historia clínica, no conoce todo y de pronto me puede indicar que me tome algo que no me haga bien o que sea algo genérico, ¿sí? Entonces hay algunas cosas que no se deben, para las que no se debe utilizar la inteligencia artificial. Y es importante eso, ¿no? Llevar conciencia, ¿no? Educar sobre el uso de esa inteligencia artificial en general. Y nosotros como desarrolladores, pues, es reducir todas esas externalidades, informar a los usuarios de que se está utilizando, cómo se está utilizando, que tengan la opción de decir, no quiero que se utilice así, ¿sí? Como todo esto. Y la responsabilidad, que es lo que he estado mencionando también a lo largo de la charla, y es que los desarrolladores deben rendir cuentas por sus decisiones. Y entonces es como que, bueno, ¿quién responde ante el caso de estos jóvenes que se han suicidado después de tener una charla con un chatbot? ¿Sí? ¿Quién responde ante eso? ¿Quién responde ante ciertas situaciones complejas? ¿Qué son las externalidades de un sistema que probablemente no evaluó antes los posibles riesgos y ahorita se están teniendo, y no en una persona, sino en cientos, seguramente, por no decir miles o millones, porque sabemos que la escalabilidad en tecnología pues es gigante y podríamos llegar a muchas personas y podríamos afectar también a muchas personas. Entonces ya para ir cerrando, podría decir que esa frase me gusta mucho, o al menos conecto mucho con ella, y es que la inteligencia, el futuro no pertenece solo a quienes integran más inteligencia artificial, entonces es como una carrera, el que más la integre, el que más la utilice, ese es el que va a ir adelante pues de todos. Yo diría que no es necesariamente así, o no solamente es eso no es solamente eso lo que va a hacer que en el caso con los que estén utilizando inteligencia artificial, pues sean mejores, o sea, como principales o los ganadores, si le queremos llamar así, sino creo que se me fue la conexión otra vez. Un poquito, se está Bueno, yendo y regresando. si algo me dicen porque me apareció aquí un mensaje. Em, Mi conexión, pero bueno, voy a avanzar para que alcancemos a terminar. Entonces les decía que considero que el futuro, pues, como de la inteligencia artificial, no, o el futuro más bien de la integración necesariamente a quienes más integren la inteligencia artificial, sino que pertenece a aquellos que desarrollen soluciones tecnológicas confiables. Es como considero, partiendo de la ética, que va a funcionar o que debe funcionar. Porque si bien en este momento sí que falta, ¿no?, un poco más de conocimiento acerca de estos temas, tanto para el usuario final como para nosotros como desarrolladores, sí que falta regulación, pero en algún momento va a ir llegando, ¿no? Va a ir llegando y al final ese conocimiento nos va a permitir elegir con más conciencia y, y entonces el que utilice más inteligencia artificial no necesariamente va a ser el sistema o las plataformas o las empresas que más se lucren o las que lleguen a más personas, sino las que desarrollen soluciones tecnológicas confiables. Que diga, yo puedo confiar en esta empresa, puedo confiar en este sistema. Por ejemplo, como les decía, en el caso de la inteligencia artificial y en temas de salud mental o de salud física, digo, no, ya ahorita que entiendo esto de que hay estudios que nos muestran que ChatGPT le da ansiedad cuando le contamos todas nuestras tragedias, entonces digo, no, yo no voy a hablar con ese chatbot, ¿cierto? Al menos no de ese tema. Entonces no me genera confianza para este tema. Insisto, esto debería ser un tema, pues, como que la inteligencia artificial y la salud mental deberían, pues, como que se utilice para otros puntos, pero no necesariamente para ser psicólogo o un paciente. Pero
Pero si fuera un caso similar, habrán plataformas que yo diga, bueno, para esto yo no la utilizaría porque no la utilizaría porque en definitiva no me siento en confianza para ella. Entonces, eh, ya para ir terminando, aquí tengo que sería la última. Espérame un momentico que esto no me está moviendo. Esto sí, que no me está cargando aquí. Venga, yo miro por acá. Mm, bueno, creo que no se está viendo la diapositiva, pues yo no la Sí, estoy no viendo, se ve. pero sí, no, no. Ya. Listo, entonces yo voy a pasarla, pero entonces eh, pues ya es para ir finalizando y ya para darle respuesta a Alejandro, ya ahora sí como concreta, pues les comparto pues de que el desarrollo con ética en inteligencia artificial, pues es una decisión técnica, ¿sí? Podemos decir que el desarrollo, perdón, el desarrollo con IA, entonces decimos, bueno, vamos a crear plugins con inteligencia artificial. Sí, ya sabemos la arquitectura, cómo debe funcionar y está bien, sí, es una decisión técnica, está bien, pero desarrollar con ética es una decisión profesional. Entonces, es como que no se trata solamente de decisiones técnicas, bueno, que conviene, que es mejor, sino que también es importante tener en cuenta la ética como profesionales, pues, que somos y priorizando al usuario. Recuerdo hace como 5 años, creo que fue 4 años ya, en una ponencia hablando en un congreso de ingeniería y desarrollo social, mencionaba el tema de que nosotros nos formamos o sea, la ingeniería, o digamos que hablemos del desarrollo en general, nosotros nos formamos para servir a la sociedad, no para usarnos de ella. Entonces, como que no creo desarrollos mis desarrollos deben servir, deben ayudar al usuario final, deben ser una herramienta que les facilite, sí, pensado en ellos. Y no para yo usarme de ellos. Bueno, que me traigan toda esta información para yo poder hacer estos análisis y, no sé, vender estos datos o con venderles estos productos, ¿sí? Que es como que como yo cuido o simplemente, nada, hago mi sistema básico, que el usuario ingresa los datos, pasa por el backend de WordPress, pasa al proveedor de IA, entrega respuesta y ya, ¿y qué pasó con esos datos? No sé, no me interesa. No, debemos realmente pensar o porque, o como el ejemplo, lo que les decía antes, que no sé si todavía está, pero OpenAI, o no recuerdo si era que costaba menos los tokens o no costaban, sí, yo permitía que la información de mis usuarios sirviera para entrenar el modelo. Entonces, como, me ahorro esa platica y principalmente el usuario. Pensemos en el usuario. Creo que esto es parte de lo que debemos hacer. Y bueno, y aquí como para cerrar, que tengo allí como que debemos como tener en cuenta, pues, que nuestro usuario es un humano, ¿no? Es una persona, así como nosotros, como nuestros hijos, como nuestros hermanos, como nuestros amigos. Es un usuario, no un simple data center. Es como que no solamente, no veamos al usuario como eso, ¿no? Como un número, como una estadística, sino que son humanos, son personas como nosotros, como nuestra familia que amamos, y basado en eso, así debemos tener en cuenta para priorizar el desarrollo. Entonces, como que toda esta parte pues, final que hablo mucho, de pronto como un tema muy emocional, muy social, es para que en la medida que nos sea posible, empecemos a utilizar modelos como este que les mostraba al inicio de la arquitectura. Entonces, creamos un plugin con WordPress, pues tratemos de que hayan unos filtros que nos permitan cuidar la información de nuestros usuarios. Listo, entonces, bueno, voy a responder esa pregunta uy, me pasé como 15 minutos, qué pena con ustedes. Em, para responder esta pregunta de Alejandro sobre las métricas, entonces como las métricas que yo propondría eh, y que si no se cumplen, a ver, espérame, yo vuelvo y leo. Por favor, nombra algunas métricas que usarías
para cumplir con lo que propones en el primer año y qué haría el equipo si sobrepasan el umbral problemático. Bueno, por ejemplo, en este caso, y afortunadamente que tengo esta diapositiva aquí justa, pues una de las métricas que yo usaría es revisar como las veces que el sistema, por ejemplo, aquí en este cuarto punto, el sistema, por ejemplo, no me entrega, no devuelve la información. Entonces yo, por ejemplo, el usuario me entrega la información, me dice cómo, mi nombre es tal y mi cédula es tal, entonces dígame, voy a poner un ejemplo así como rápido y un poco agresivo, pero para hacerme entender pues de un riesgo. Entonces, soy un chatbot que le da ideas a las personas de negocios, no sé. Entonces, dime cómo puedo vender, no sé, armas de manera legal, no sé. Entonces, pasa por el primer filtro, entonces me quitan los datos personales del usuario, por ejemplo, el documento de identidad, su nombre, me ejecuta ejecuta el sistema, pues la idea, le da la idea de lo que debería hacer, pero con el segundo filtro resulta que el sistema se da cuenta que esto es una respuesta que, pues, que puede afectar a la sociedad, porque como así que vender armas y todo esto. Entonces, al final me dice, el sistema hay un error, el sistema no puede responder. Por ejemplo, así tengo entrenada mi inteligencia artificial que da ideas de emprendimiento, de negocio. La tengo entrenada así. Entonces, las veces que una métrica puede ser las veces que, o la cantidad, si la cantidad de veces que segundo filtro no me entrega, o bueno, que el sistema no me entrega respuesta. Ese podría ser una métrica, revisar, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Que el sistema no me está entregando esa respuesta. ¿Cuáles han sido las preguntas? Puede ser una pregunta que no tenga, digamos, nada de malo, por decirlo así, pero que el sistema con sus sesgos considere que eso está mal y que está terrible, y entonces me dice, no, hay un error en el sistema, no te puedo entregar respuesta, por ejemplo. Entonces, hay que revisar qué pasó allí, eh, colocar un número de casos que puede ser alarmante, revisar, porque siempre hay supervisión humana, revisar qué está pasando en esos casos y finalmente puedo pues, generar hacer un cambio en el sistema, revisar alguna mejora. ¿Será que es que hay un sesgo y por eso el sistema no me responde ante estas preguntas que sí debería estar respondiendo, por ejemplo? Eso sería como algo de lo que yo haría para tener, lo que yo haría como, o que asignaría como métrica para gestionar un sistema pues con inteligencia artificial. Bueno, me Y, dices, Alejandro, el caso. Sí, sí, dime, Julio. bueno, ahorita que cuando termines para comentarte rápido una pregunta que nos hizo nuestro amigo Wilmer. Ah, sí, de hecho iba a leerla, sí. Si quieres, yo te la leo. Mira, Wilmer Dale, nos pregunta, gracias. para un plugin básico hecho por IA, por ejemplo, para uso personal o para terceros, clientes, que no sea para recolección de datos, sino para una función básica, como por ejemplo para una galería de fotos o entre otras. ¿Qué seguridad se debe pedir a la inteligencia artificial que integre al plugin para seguridad para que no haga vulnerable una página web? Ujú. Muy, muy buena pregunta. De hecho, porque hay algunos casos de sistemas que nosotros podríamos crear y que podríamos considerar como que no hay, como que no, eso no tiene ningún riesgo, pero sí pueden haber algunas cosas que son importantes que nosotros tengamos en cuenta. Y podríamos partir de la normativa, de la ley de nuestro país o incluso globales, si va a ser un plugin que va a utilizar personas, pues, o sea, lo va a bajar en la web y lo puede utilizar personas de cualquier país. Eh, pero si es un plugin, entonces primero como conocer un poquito la normativa y por el otro, pues revisar, digamos, como en términos éticos, qué podría pasar. Entonces, en un plugin, por ejemplo, como este, que es de gestión de imágenes, entonces, ¿qué podríamos tener en cuenta? Entonces, por ejemplo, las fotos de menores de edad. A ver, porque el plugin dice que es, pues el ejemplo que se coloca es como una galería de fotos, ¿no? Entonces las fotos de los menores de edad, de los niños, debe ser algo que yo tengo que regular, que yo tengo eh, que eso puede ser una externalidad, ¿no? Entonces la foto de mi hija o del hijo del usuario ahorita está siendo utilizado apareció, por ejemplo, esa foto apareció en una comunidad
de pedófilos, por ejemplo, y entonces, sí, o sea, es como que hay un tema con los menores de edad que debemos cuidar, ¿sí? Y hay que mirar también la regulación, la normativa de cada país, que nos tocaría tener en cuenta. Entonces, en un caso como este, que son fotografías, que de pronto dicen, no, pues que no me está dando su dato, no me está dando su documento de identidad, ni la dirección de su casa, no me está dando esa información, pero si estoy utilizando, pues unas fotografías o puedo estar utilizando unas fotografías de menores de edad, que esto deberíamos regularlo. Por otro lado, también está, digamos que en el tema de los sesgos y de pronto, digamos que el sistema genera fotos, por decir algo, yo le digo, genérame unas fotos donde aparezcan personas de tal etnia, entonces como el sistema de IA tiene sesgos y entonces dice que las personas de la etnia X tienen unos rasgos así y tienen otros rasgos, o la otra etnia tiene otros rasgos así, y entonces de pronto puede un poco como digamos que, ¿cuál sería la palabra aquí? Sí, puede tener algún sesgo en cuanto a cómo debe verse una persona de tal etnia o de tal país o de tal lugar y tal otro, y puede empezar a generar contenido o crear, no sé, una fotografía o organizar una foto, no sé, digamos que hacer una especie de fotoestudio, que yo digo que en una playa tal, y él con sus sesgos me genera una fotografía que, digamos que de pronto para nosotros puede ser normal, pero para otras culturas puede ser ofensivo, por decirlo. Entonces, como cuidar todos ese tipo de detalles. Esa foto que se subió al sistema para hacer un collaje, pues sí, como que organizarla súper bonita. Esa foto, ¿para dónde se va? Cuando pasa por el proveedor de la IA. ¿Qué pasa con esa foto? ¿Hasta dónde llega? ¿Sí? Queda ya en la web, luego cualquier persona la puede utilizar, la podría utilizar, o a dónde, o en qué país se llega esa foto, ¿sí? Entonces, esas serían, por ejemplo, algunas de las preguntas que yo me haría para reducir las externalidades en un plugin que no necesariamente me pide datos personales, pero que sí está teniendo, por ejemplo, fotografías de personas y pasa pues esto. Efraín. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quisiera Hola. complementar un poquito la pregunta que hizo porque yo tengo la misma duda que él. Bueno, creo que entendí su pregunta. Se refiere más al tema de programación. O sea, no estás utilizando o no estás haciendo un plugin con integración hacia una IA o con una API, sino más bien simplemente vas a Gemini y a Cloud y le pides, oye, necesito una galería dinámica hecha para WordPress y se la va a hacer en PHP y de repente haces ese plugin. Yo, por ejemplo, he trabajado con este tipo de cosas para integrar eh, correos. Yo tengo mi propio, bueno, más bien mi familia tiene un data center y nosotros tenemos nuestras propias máquinas y en ellas yo hago experimentos. Yo al inicio, empecé hace como 10 12 años, yo no sabía programar. Entonces ahorita ya tengo como que más nociones, ya sé manejar PHP, ya sé manejar administración de Linux y de repente me dio curiosidad pedirle así como de, oye, mira, tengo un LAMP con Postfix, Dovecot, software para creación de servidores de correos y le dije a la IA, necesito que me hagas un plugin para crear usuarios, crear y eliminar usuarios, dar de alta dominios y tal. Y la IA me empezó a entregar un plugin que funcionaba, pero utilizaba metodologías de obtención de datos muy antiguas. Entonces, esto, si se abre al público, puede generar brechas de seguridad. ¿Vale? Entonces, no va tanto por el lado de que tú le mandes datos a ChatGPT y que ellos los procesen, Ujú. sino más bien es como un poquito más arcaico, por así decirlo. Estamos hablando más como del tema de programación. Como, pues, digo, creo que la solución más fácil es definitivamente es aprender a programar. No podemos depender 100% de la IA, pero creo que va un poquito más por ahí su pregunta y sí me genera como esa duda. No sé si tienes algo al respecto. Ok, pues bueno, voy a como bueno, a mencionarlo, a ver si lo comprendí bien. No se trataría entonces de que el usuario utilice, bueno, que se cree como un sistema, que esa es la pregunta, que se cree como un plugin básico hecho por IA, hecho por la IA, que no es
que utilice la inteligencia artificial, sino que sea la IA la que lo hizo. Yo le pido a algún sistema, a Cloud, por ejemplo, créame un sistema que me permita hacer eso y esto. Sería como solamente eso, pero el sistema no hace un llamado a la API para dar respuesta. Es así, ¿es correcto? Sí, exacto. No, no haces llamados al API. Es pura Ah, programación. ok, ok, bueno, ok, pues en este caso, pues como no, a ver, en este caso estaríamos utilizando la inteligencia artificial para programar, pero no estaríamos utilizando, o sea, el plugin no integraría inteligencia artificial, no la integraría, no se hace un llamado. Entonces, al no hacer un llamado, podríamos decir que no hay un riesgo porque la información no está yendo a un proveedor de inteligencia artificial, sino que estaría pues como alojado en la web que se hizo. Ya allí hay unos temas de datos, de seguridad y demás que sabemos pues que son básicos y está bien. Pero entonces, en cuanto que la IA es el que me crea el sistema, pues lo que yo podría decir es que digamos que coincido con Efraín y es que debemos pues revisar. Y de hecho, pues claro, la inteligencia artificial ahorita nos puede crear un sistema, ¿no? Que sabemos que nos hace toda la plataforma en un momentico. Está bien, es genial que la inteligencia artificial nos ayude con todo esto, pero considero, y también basado como en algunos estudios que he leído, la mejor forma de los programadores utilizar la inteligencia artificial para desarrollar, no de pronto no usarla, sí podemos usarla, pero debemos entender el sistema que la inteligencia artificial hizo. Y entonces si hay algo que yo no comprendo, entonces yo le puedo preguntar al mismo sistema, ¿por qué utilizaste esto y no esto otro? Sí, para comprender el sistema que está allí. Es decir, si yo tengo que tomar ese sitio, esa plataforma y empezar a organizar algunos cambios, programando así, lo puedo hacer porque lo entiendo, entiendo cómo fue creado, ¿no? Es eso lo importante. Considero que sí hay que usarla, pero hay que entender el sistema, entenderlo. Y de todos modos, si nosotros le dimos la instrucción a la IA para que nos cree ese plugin, por ejemplo, entonces, y el plugin no tiene inteligencia artificial, entonces, no, pues no se ejecuta con inteligencia artificial. Entonces, el tema aquí sería simplemente comprender muy bien el sistema. Y si dimos bien el plugin, la instrucción, perdón, entonces la respuesta, el sistema va a funcionar pues se lo pedimos a la inteligencia artificial. Lo único va a ser que nosotros lo entendamos para poder corregir si es necesario. Bueno, Ok. no sé si hay alguna otra preguntita o alguna cosa que creo que me pase. ¿Algún comentario, chicos? Todo perfecto por acá. Sí, bastante interesante el tema, Diana. Yo creo que da para mucho más. Es bastante complejo y largo. Entonces sí me gustaría aprovechar un poquito que te tenemos aquí para invitarte una próxima vez en cuanto tu agenda sea posible y profundizar un poquito más en el tema porque siento que sí da para bastante. Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, en otra oportunidad podríamos incluso tocar de pronto temas un poco más técnicos, si lo consideran. O bueno, ustedes me pueden contar que como sobre qué orilla pues profundizamos, pero claro que sí, disponible y encantada pues con la idea y con la invitación. Hombre, agradecidos muchísimo contigo por tu tiempo, por tus conocimientos. Em, Esta es tu casa, la comunidad WordPress Ciudad de México te agradece muchísimo tu ponencia y me gustaría muchísimo si podrías dejar de compartir para que todos prendieran su cámara para tomarnos una foto